a todos. Buenas noches. Estábamos hablando la vez pasada de que hay una energía que está manifiesta en cada cosa que nosotros estamos experimentando en el día a día y que era necesario poner una intención. ¿Y qué más? Emoción. Y una emoción. Entonces decíamos que la intención la daba un pensamiento, y que ese pensamiento es la fuerza eléctrica, mientras que la emoción la daba el sentimiento, y que era la fuerza magnética, y que entre los dos formaban una cosa que es la energía electromagnética. ¿Bien? ¿Sí? Hasta ahí vamos. ¿Qué ocurre con esto? Y es bien importante tenerlo en cuenta. Lo primero es que también decíamos que normalmente van más conexiones del corazón al cerebro que del cerebro al corazón, ¿sí? Y alcanzamos a hablar, creo, de lo que es la variabilidad cardíaca. Variabilidad cardíaca. Y hablamos también de la coherencia. Entonces, la variabilidad cardíaca es la posibilidad de que nuestro corazón no tenga que latir exactamente en el mismo tiempo, sino que tiene la posibilidad, digamos, de ser un poquito moldeable y nos permite que tengamos una cierta banda pasante, llamémoslo así. Una banda pasante, una especie de rango en el que nos podemos mover sin que se afecten las funciones hemodinámicas del corazón, es decir, el bombeo de la sangre a todos los órganos y sistemas, ¿sí? Aquí hay una cosa muy importante, y es que las células son una especie de microcosmos dentro del macrocosmos, y así como globalmente tenemos un sentimiento o una emoción, esas células también viven de ese sentimiento y esa emoción. Y por lo tanto, la posibilidad de que las células se desarrollen de manera adecuada y permanezcan de manera adecuada depende de los pensamientos y sentimientos que estemos albergando. Y alcanzamos a decir que un pensamiento o un sentimiento de baja frecuencia puede generar cierto riesgo frente a los que son de alta frecuencia. Decíamos que los que se derivan del temor son pensamientos de baja frecuencia, y entonces al temor asociamos el miedo, la angustia, la ansiedad, la rabia, el resentimiento, la tristeza, todas esas cosas. En cambio, a alta frecuencia asociamos todos los derivados del amor. Entonces llámense inspiración, creatividad, intuición, compasión, sabiduría, libertad, etc. ¿Sí? Extrapolemos esto un poquito con un ejemplo clínico. Yo quiero seguirles poniendo muchos ejemplos para que entendamos que esto es de todos los días, y como les digo, pues generalmente no hay tiempo de preparar una charla aquí, sino que la vamos contando de lo que va pasando todos los días. Hoy veía un paciente que, digámoslo así, creció adoleciendo de papá todo el tiempo. Una familia de varios hijos, donde un papá biológico, pero simplemente ausente por completo de cualquier tipo de responsabilidad de papá. Es decir, él vivió con el cariño de su mamá y de sus hermanos, pero nunca nada que ver con su papá, ¿sí? Contestamos, bueno.
Después de eso, entonces ocurrió que él fue creciendo, el papá prácticamente los dejó, y cuando regresa, él regresa porque ya está en muy malas condiciones, a que sus hijos y su ex esposa se hagan cargo de él. Obviamente esto genera en él una serie de sentimientos encontrados, porque ¿cómo es posible que nunca tuvo nada que ver con nosotros y cuando ya simplemente se ve en la mala viene a que nosotros lo mantengamos, y aún así a demandar que lo mantengan, y no ni siquiera a pedirlo, sino a es que ustedes son mis hijos y tienen que responder por mí? ¿Sí? O sea, se invierten por completo los papeles. Este hombre es de profesión docente, sin embargo, digamos que por ser docente tal vez le tocó ser también aprendiz, y estuvo mucho tiempo sin un trabajo fijo, porque simplemente las oportunidades no se daban, o cuando se iban a dar, él no había hecho el escalafonamiento ese que acostumbran a hacer los docentes, entonces no lo podían dejar durante mucho tiempo en una misma institución. Este hombre sigue creciendo con esa cierta sensación de resentimiento hacia su padre, pero además de eso empieza a sentir, digámoslo así, rabia. Y la emoción que prima en él, ojo a esto, emoción que prima en él es la rabia, la ira. ¿Qué dijeron? El hígado. ¿Qué más? No. Vesícula biliar. El hígado y la vesícula biliar. Bueno, ¿y qué origina esto? El hígado y la vesícula biliar. ¿Qué elemento es? Fuego. ¿Sí? ¿Seguro? Entonces, ¿dónde llama el corazón? ¿Quién nutre al fuego? La madera. El hígado es la madera. Y la madera, ya lo dijeron ustedes, nutre al fuego. Si él va concentrando una emoción de manera continua y durante un tiempo prolongado, y esa emoción se llama rabia, eso significa que empieza a haber demasiada leña para echarle al fuego. Y cuando eso ocurre, entonces ¿qué le pasa al fuego? Claro, se aviva. ¿Y qué le hace? Por cierto, entonces el fuego se aviva, ¿y qué le hace el fuego al agua? La seca. La evapora, la seca. El motivo de consulta hoy era cálculos renales. ¿Se secó la represa? Más que lógico, ¿no? Lo que yo les quiero decir con esto, cuando les pongo estos ejemplos, es, miren, las emociones no están para nada desligadas con lo que nos está ocurriendo en el cuerpo físico. El cuerpo físico es una caricatura de lo que estamos viviendo interiormente, pero si eso que estamos viviendo interiormente además se repite en el tiempo, acuérdense lo que hablábamos la otra vez de las neuronas. Aquí está una neurona, esta se conecta con esta, ¿sí? Y esta con esta otra, y esta con esta, pero si esto se sigue repitiendo, la población neuronal que se empieza a disparar con esa emoción va creciendo. Si se está expandiendo esa población neuronal, necesariamente esto partió de una emoción, ¿sí? Y ya lo dijimos, van más señales del corazón al cerebro. Entonces esta emoción, este sentimiento que cuando se recalienta se vuelve resentimiento y genera la rabia, entonces va a hacer que esta población, insisto, se incremente cada vez más. Así que una pequeña cosita que implique desafío a la autoridad inmediatamente va a encender esta y esta y esta y estas neuronas y va a generar una respuesta casi que en masa, a veces absolutamente ilógica, porque como el fuego se sube, ¿hacia dónde se sube? Hacia lo más alto que nosotros tenemos. ¿Y qué es lo más alto que nosotros tenemos? La cabeza. Entonces el pensamiento se nubla y ya yo no acciono, sino que reacciono. Ya el sentimiento y la respuesta es de irascibilidad, porque se toca literalmente el cerebro reptil, que es el cerebro instintivo,
es el cerebro que le quita la capacidad, insisto, de pensar, de meditar antes de generar una respuesta. Entonces se produce una respuesta a veces completamente desmedida y no acorde probablemente con el estímulo externo. ¿Sí? Por supuesto, el sentimiento que queda después de eso es: yo no debí haber reaccionado de esta manera, es que tampoco era para tanto, es que la embarré. Y entonces con sus alumnos, él quiere realmente ser un profesor destacado, pero alguien hace una pregunta: pero no me estás poniendo atención. Y entonces, si no ponemos atención, ¿qué pretendemos lograr? Y esa es la reacción. ¿Están poniendo atención? Y mantiene ofuscado. Claro. Y entonces Se se mantiene desahoga con irascible. sus alumnos. Y él reconoce que su respuesta no es la más adecuada. Cuando él reconoce eso, ¿en qué otra emoción está incurriendo? La tristeza. Más que la tristeza, puede que La alcoholía. ¿Quién dijo? Culpa, claro. Claro, hay un Se sentimiento de arrepiente. culpa. ¿Sí? Y ese sentimiento de culpa le dice: ay, hombre, no era para tanto, yo por qué reaccioné de esa manera. ¿Sí? ¿Y dónde está quien maneja la culpa? El timo. Cuarto sexto, que es otra vez el timo. Miren cómo el rompecabezas se va armando aquí muy bonito. Entonces toca el timo. ¿Sí? Hasta aquí, en la película de él, vamos en que ya secó la represa. Y cuando la represa se seca, ustedes han visto cuando por allá en Guatapé se seca o algo, empieza a resquebrajarse toda la tierra, ¿cierto? Sí, Y entonces se grieta. forman cálculos. Y por eso los cálculos se meten ahí al riñón. Pero ¿qué sigue después de eso? Entonces ya cuando llegó a un punto donde se está afectando el riñón porque se subió el fuego. Y se subió el fuego porque había demasiada leña. O sea, demasiada ira guardada. Entonces, ¿qué seguirá? ¿Qué más pasará si ya logró tocar físicamente a ese paciente? ¿Qué sigue? Después del cuerpo físico, acuérdense, aquí tenemos un cuerpo físico. Eso, ¿quién lo envuelve? Emocional, emocional y el mental. Y el mental, correcto. Entonces, ¿qué sigue aquí en él? ¿Qué se va a afectar? El emocional. El emocional. ¿Y qué emoción iba a empezar a sentir? O debería empezar a sentir según esto. Ya tocó el Miedo. cuerpo, claro, miedo. Porque ya tocó el cuerpo físico en lo que atañe al riñón. ¿Y cuál es la emoción que maneja el riñón? El miedo. Ven, es absolutamente lógico y coherente cómo el cuerpo va mostrando cada paso que va siguiendo. Y cuando uno descompone esto dice: no, pues con razón nos enfermamos. Pero eso también nos hace caer en cuenta de una cosa, ¿cierto? Sí, dime qué. Nos hace caer en cuenta de una cosa, y es que somos nosotros los que elegimos ¿Cómo queremos esta? de que no enfermamos. ¿Sí? Elegimos el tipo de frecuencia en la que queremos estar. Si en lugar de esa ira, de esa rabia, aquí surgiera en la historia, de hecho esto lo hago con mucha frecuencia con los pacientes, los voy metiendo en su cuento. Y bueno, tú vas a imaginarte en una especie de trance, de relajación, tú vas a imaginarte que allá hay una pantalla de cine. Y en este momento tú eres el dueño de esa película, pero estás como espectador. Y el espectador se está viendo a sí mismo en la película. Cuando tú tenías tantos años y tu papá te abandonó, y te ves por supuesto muerto de la rabia, y más ahora que llega y empieza a reclamar una cosa que por supuesto de manera lógica no le pertenece, pero es lo que está ocurriendo. Y entonces él, en la película, el que está metido allá en la pantalla, empodera, ojo a lo que estoy diciendo, empodera a su papá. ¿El papá le sacó la rabia? No. Yo permití que mi reacción fuera de rabia frente al reclamo del papá. Y una rabia tiene sentido o cobra importancia, pues si yo se la doy. Si no, la pataleta hasta ahí llegó y posiblemente el papá decide irse porque aquí no me pararon bolas.
Pero si le pararon bola, entonces empieza esa discusión y se empieza a entretener ahí la cosa. Entonces se empiezan a grabar. Lo que seguiría aquí, después del miedo, ¿qué va a hacer? A esto agréguenle, por supuesto, los síntomas que maneja el riñón también desde el punto de vista físico. Y ya ustedes lo saben, el riñón maneja los huesos, este hombre ya empieza a tener algunos tipos de dolores articulares. Pero también el riñón, acuérdense, su órgano de expresión externa es el oído, que ya empieza a tener algunas manifestaciones a nivel del oído. Entonces, ¿qué seguiría después de esto? La columna. Equilibrio. Que se empieza a afectar ¿qué otro cuerpo? El mental. Mental. ¿Y habrá alguna cosa peor para un docente que se afecte su condición mental? Como complicado, porque es prácticamente su base. Entonces, si no ha llegado hasta allá, hasta el cuerpo mental, como en efecto todavía no ha llegado, ¿desde dónde podremos abordar esto para tratar su motivo de consulta? ¿Por qué? Porque él vino a una cosa muy concreta. Él no me dijo, venga, yo vengo a resolver mi conflicto con el papá porque hace tanto tiempo, no, él me dijo claramente, yo vengo porque tengo ¿qué? Cálculos renales. Entonces yo le puedo hacer lo que quiera, a lo mejor boto un calculito, ¿sí? De hecho ya lo operaron y no le pudieron sacar todos los cálculos, entonces le dejaron una cosa que se llama un catéter doble J, que se deja ahí para tratar de que siga expulsando, y a veces se lo dejan 2, 3, 4 meses, pero no siempre funciona. ¿Sí? Y si no soluciona el problema, Claro, si no soluciona el problema va a botar unos cálculos ahora, pero sigue 1 o 2 años produciendo. después va a seguir manifestándose. Entonces, ¿qué más va a pasar por ahí? ¿Qué más va a pasar por ahí? ¿Alguien de esto? ¿Sí? Como todo tiene una construcción. Bueno, entonces, insisto, ¿desde dónde? A ver, neuronas en acción. ay, Dios mío. Si ya sabemos que se afectó el cuerpo físico, cálculos renales, y que por supuesto se tocó el cuerpo emocional, alguna vez dijimos que lo físico se soluciona desde lo mismo físico, o desde lo emocional, o desde lo mental. Pero lo emocional ya muy pocas veces se puede solucionar desde lo físico, Sí, de lo mental. sino que tiene que ser desde lo mismo emocional o desde el mental. Y lo del mental normalmente se soluciona desde el mismo mental, o si no, ya desde el alma, cosa que es mucho más complicado. Por eso a veces las enfermedades psiquiátricas pueden ser así de complejos, porque a veces es una fricción de este instrumento con el alma, y entonces se altera la respuesta. Entonces, ¿desde dónde tendríamos que trabajar en él? Mental. Además, siendo docente, claro, desde el mental. Entonces, ¿cómo se les ocurre que pudieran trabajar desde la esfera mental en él? ¿Qué produce la mente? Pensamientos Pensamientos positivos y afirmativos. Entonces hay que empezar a ser maravilloso, generar pensamientos positivos y afirmativos. Pero también con el primero empoderamiento. Claro, claro, eso es parte de los pensamientos. Tú te puedes empezar a generar pensamientos que te empoderen. Por ejemplo, Y empoderarte. otro ejemplo. Soy capaz de mejorar. Eso, soy capaz de mejorar. ¿Qué más? Alguien puede poner un pensamiento semilla como ese de que oyen tanto, no soy víctima de otras víctimas, ¿sí? Entonces a lo mejor ya empieza a ver a su papá no como el agresor, sino posiblemente como la víctima de otras víctimas. Y entonces se desarrolla en él una cosa muy importante. Compasión. Compasión, no lástima, Compasión. porque sería lo peor. Eso sí sería tirarlo al hueco del todo. Compasión. Y la compasión implica entonces un grado de amor tan profundo y de capacidad de entrega que entonces ya el fuego se empieza a modular, porque hay una emoción propia del corazón, que es ¿cuál? La emoción del corazón, La la alegría. alegría. Y la alegría derrota, por supuesto, al miedo y también a la ira. Entonces, si hay amor, recuerden, la emoción más envolvente de todas El amor. es la del corazón. Y por eso hemos dicho, no por azar, el corazón está en el cuarto centro
que es el centro que relaciona los centros inferiores y los centros superiores. Es decir, es como el punto de equilibrio, el centro donde la balanza El medio. está perfectamente equilibrada. Sí. Y Alejito, es que hay algo que agradezco si me aclaras. Él hace eso a nivel mental, ¿sí? Y empieza a llenarse de compasión y a entender desde su mente que eso fue un momento que él vivió, todas estas cosas. Yo me pregunto en este momento qué pasa con el cerebro reptil, que ya quedó allá como es un mensaje tan profundo y entonces hace conexión en un momento dado, cómo llegar hasta allá o cómo desarrollar eso. Me encanta tu pregunta, Margarita, porque mira esto, te la voy a responder con un ejemplo. En este momento, observen, ustedes están viéndome en esta montaña, ¿cierto? ¿Están viendo la montaña o no? Sí, claro. Todos tienen la capacidad de ver la montaña. Y es una montaña por la que nadie había pasado hacía mucho tiempo, y yo acabo de pasar aquí. Y miro atrás, ¿y qué alcanzo a ver? Una pequeña huella. Pero si me devuelvo, y otra vez hago esto, y de nuevo esto, ¿qué alcanzo a Un ver? camino. Ya un surco, un camino, un sendero, una autopista, una carretera grandota, ¿sí? Eso mismo ocurre. Si yo, en cambio, paso muchas veces por aquí, dejé el sendero, el camino, pero ya después me dedico a ir más bien por este lado y por este lado, y no por allá, ¿sí? ¿Qué le pasa a este que ya había creado? Se perdió. Ah, qué bien. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa? Si tú quieres cambiar tu biología, nos lo dijo Bruce Lipton, un biólogo molecular muy famoso. Bruce Lipton nos dijo, si tú quieres realmente cambiar tu biología, cambia tus pensamientos y cambia tus emociones. ¿Sí? Vamos hasta ahí. A mí esto me parece bellísimo, porque es que no basta con que yo me repita pensamientos afirmativos. Yo no tengo miedo, o bueno, digámoslo afirmativamente, soy fuerte, Soy seguro. estoy seguro. Tengo coraje. ¿Sí? Una cosa es que yo lo diga, pero otra cosa es que yo lo sienta. Fíjense cómo lo estoy expresando yo. Una cosa es que yo lo diga hacia afuera. Además, ¿qué centro estoy señalando aquí? Quinto centro. Y otra cosa es que yo lo sienta hacia el interior. ¿Dónde? En el corazón. Eso. Yo no estoy diciendo una cosa es que yo lo diga, otra cosa es que yo lo sienta. Aquí puedo sentir otra cosa, pero por otras circunstancias. Pero si yo lo siento, ojo, porque ya con eso le estoy dando un campo magnético a un pensamiento. ¿Qué es la fuerza? Eléctrica. Muy bien. Ya. Entonces, les estoy diciendo con esto que no tiene ningún sentido tener mucha fuerza eléctrica si no hay un campo magnético que la acompañe. Dicho de otra manera, no tiene ningún sentido tener un pensamiento si no hay un sentimiento que lo sostenga y que le dé fuerza. Entonces aquí van a surgir cosas muy interesantes. Dime, Carlos. Pero es más fácil pensar algo bueno cuando uno quiere el cambio, es más fácil pensarlo que sentirlo. Cuando se ha vivido de una manera, digamos, no tan positiva en la vida, y cuando uno quiere el cambio, es más fácil pensar, tener el pensamiento positivo, pero es más difícil sentirlo. Claro. De hecho, la materia prima es el ¿Cómo llegar a pensamiento. ese sentimiento? De ahí surgen las ideas. Pero el que le demos sentimiento depende de la disponibilidad que tú tengas para hacerlo, o mejor, de la disposición y también de la disponibilidad, viéndolo bien, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre? Que para lograr esa parte del sentir, este ejercicio del pensamiento lo tienes que repetir tantas veces que alcance a tocar unas fibritas del corazón. Recuerda que si toca unas fibritas del corazón, el camino de vuelta va a ser mucho más ampliado porque hay más
señales que van del corazón al cerebro que del cerebro al corazón. Pero si en algún momento te repetiste tanto esto que llega, a ver, yo realmente soy una persona buena, ¿sí? Yo puedo repetirlo, yo soy una persona buena, yo soy una persona buena, yo soy, ¿cierto? Pero si yo en algún momento yo digo, yo soy una persona buena, Convencido. ¿qué estoy metiéndole a eso? Bueno, Duda. No, fuerza. Seguridad, confianza. Estoy metiendo seguridad, confianza, que parten también del corazón y también de ese primer centro que le da valor. Acuérdense que el primer centro es el que tiene que ver con los valores y también valora esas emociones. Pues puedo, soy capaz. Perfecto. Puedo, soy capaz, ¿qué más? Estoy curado. Perfecto. Bien. Yo lo puedo repetir como un lorito. Puedo, soy capaz, estoy curado. Puedo, estoy curado, estoy capaz, estoy curado. Pero sin Estoy curado, Cristina, ya, yo no la tengo que volver a mirar. Yo me curé desde la última vez que la vi tan feita que me curé. Yo lo puedo repetir muchas veces. Pero si ya me meto en serio con eso, y entonces yo realmente soy capaz, estoy curado, tengo fuerza, y le meto a eso, y además entonces empiezo a experimentarlo, eso ya empieza a hacer que la emoción y el sentimiento crezcan. ¿Ya? Ojo a eso, porque es la fuerza, es la intención grande que parte del corazón, que es la que es el fuego ardiente del corazón. Entonces aquí se trata de despertar ese fuego ardiente del corazón. Vamos hasta ahí. Alejo, una preguntita. Dice. ¿Es por eso que cuando uno está como convencido de algo, se le refleja en la mirada? Hay como una chispita, es como si estuvieran duda. conectados. Que uno Sin dice, duda sí, que lo voy a sí. hacer. Claro. Se le ve a uno en los ojos. O se lo ves Entonces, para la otra persona igual, ¿no? Mira, de hecho, hoy lo hablaba también con otro paciente. A este hombre se le murió recientemente su hermana, una hermana con quien convivió mucha parte de su vida, quien adoraba, que era una compinche con él, digámoslo así, ¿sí? Y él llega, es un señor adulto, ya no estoy hablando de un niño, estoy hablando de un señor adulto, yo calculo que unos 58, 60 años, tal vez un poco más, pero está completamente y literalmente destrozado. Doctores, yo hablo de eso y me da ganas de llorar, es que yo no puedo cargar con esto, ¿sí? Y entonces, ¿qué ocurre? Que en ese momento él está haciéndole un homenaje a la muerte y no a la vida. Cuando él se acuesta en la camilla y yo empiezo a hablarle de su hermano y le digo, cuéntame cosas bonitas de tu hermano, algo muy especial que recuerdes con mucha intensidad el momento más feliz donde ustedes dos se van a cargar. No, recuerdo esa vez, es que eso fue maravilloso, doctor. Miren cómo cambió. O sea, pasó de, es que yo no puedo hablar de eso. Además se le corta esto que es el quinto centro, esto es el cuello de botella que comunica el cuarto centro con el polo neurosensorial. Es decir, él se está quedando en no poder fabricar un pensamiento en ese polo neurosensorial que esté alimentado verdaderamente desde su corazón. Cuando yo le hago vivir la escena, la película nuevamente de un momento grato, él empieza y me acuerdo y nos veíamos acá. Por supuesto sus ojos cambian inmediatamente y me están diciendo qué está pasando, que entró esa bocanada de luz en ese momento y está aclarando toda esa oscuridad que tenía. Y por supuesto la reacción fisiológica necesariamente tiene que cambiar. Esto no es si queremos, esto es que necesariamente. ¿Pero quién lo hizo? Él. Yo lo guié, pero él es el que hace eso y el que evoca el momento vivido con su hermana. Él rescató esa emoción. Y rescata esa emoción y dice, tiene razón, doctor, en adelante le voy a hacer un homenaje a la vida de mi hermana. Voy a honrar a mi hermana por esto tan maravilloso que vivimos, por todos esos recuerdos gratos que tenemos para compartir, y qué rico podérselo contar a los nietos y los demás, ¿sí?
Y qué rico poder compartirlo, y qué rico que cuando vamos a ver una foto no te tienes que agachar. Cuando vamos a... Va a parar y le va a ir. Entonces ya cuando vemos una foto no se va a despertar la nostalgia y la tristeza, sino que va a ser la alegría de qué rico que pude compartir con ella todos estos años, qué rico que el de arriba me la prestó tantos años para poder disfrutarla y estar con ella. ¿Ven cómo cambia la posición del observador e inmediatamente cambia la realidad? Pero es uno, insisto, el que logra hacer eso. Para que estos pensamientos, y estos sentimientos lleguen a generar un comportamiento distinto en la biología del sistema, lo que debe ocurrir es que aquí, donde se elaboran los pensamientos, haya un comportamiento distinto a nivel frecuencial. Ojo, frecuencia es información. Asociemos siempre frecuencia a información, ¿sí? Siempre asociemos frecuencia a información. Para que estos pensamientos de alta frecuencia se den, es necesario, paradójicamente, que quien produce los pensamientos, que quien es el cerebro, esté en un estado adecuado. Será muy adecuado para yo producir un pensamiento que me ayude a salir de esta cosa que yo tengo, estar en este estado de agitación y de angustia. No. Entonces, ese estado de agitación y de angustia se llama, o está ocurriendo cuando se producen ondas beta. ¿Sí? ¿Han oído hablar de las ondas beta? Son ondas que están, digamos, de más alta frecuencia. Ni siquiera pongamos de numeritos para que no se enreden ustedes con eso. Es un número de hertz o de repeticiones por minuto que se dan, pero ni siquiera le pongamos digamos que son las frecuencias más altas que el cerebro emite en un momento determinado. Y de hecho hay frecuencias beta altas, frecuencias beta intermedias y frecuencias beta bajas. Pero tomémoslas así, como frecuencias beta, que son, insisto, frecuencias altas en cuanto a revoluciones por minuto, digámoslo así. ¿Sí? Entonces, si yo estoy más acelerado, alguien muy sabio me dice, alguien muy sabio me dice, qué maravilla, sí es necesario que tú hagas un movimiento. ¿Cierto? ¿Esto qué significa? Uno estaba buscado, ¿qué le decía el papá? Respira. Tan lindo niño, ¿cierto? Respira. Eso. Respire, cálmese, mijo, respire a ver qué es lo que me tiene que decir a María, ahora que le quede lindo, ¿cierto? Entonces, sí, pero primero, calma, respire. Cuando uno respira, ¿qué nutre? Los Sí, y a su vez, ¿qué nutre? ¿Hasta dónde? Hasta el diafragma, pulmón y diafragma. Metal. ¿A quién nutre? Me encanta que no se acuerden de eso. Acuérdense de los 5 elementos: agua, madera, fuego, tierra, metal. agua. Sí, claro. Si vuelve y empieza, entonces, claro. Entonces, cuando yo respiro, no simplemente estoy expandiendo el pulmón y punto, no, en ese momento le estoy mandando agüita al riñón para que si hay agüita, ¿qué le pasa al fuego? Que está por allá arriba. Se apacigua. No lo apago, porque si apago el fuego, de pronto Hay problemas. sí, poseemos problemas. ¿Sí? Entonces, fíjense lo que vamos hasta ahí. Entonces les decía, en ese orden de ideas, hay ondas alfa, hay ondas teta y hay ondas delta. ¿Sí? Entonces, las ondas beta, digamos, son las más altas. Por supuesto, las ondas delta son las más bajas. Pero hay un estadio, es decir, aquí cuando ya estamos en ondas delta, estamos en el sueño profundo. ¿Sí? Pero uno
Bueno, la mayor parte de la gente, me ha tocado ver algunos que dicen, esta mañana, y yo no sé cómo hacen, pero es como si de verdad hicieran alguna cosita ahí con el switch. Eso a veces es hasta preocupante, pero bueno. Este es el sueño profundo, entonces significa que para llegar hasta ese sueño profundo, nosotros tuvimos que ir descendiendo hasta aquí. Y en ese descenso, ¿con qué nos cruzamos? Con estas que son tan importantes. Las ondas alfa. Ustedes seguramente han oído hablar de las ondas alfa. Cuando hacemos el ejercicio de meditación del final, cuando entramos en el proceso real de la meditación, estamos entrando en ondas alfa, que son ondas que se producen en un estado consciente pero relajado. ¿Sí? Ya las ondas teta estamos ya casi que presomnolientos y entonces ya empezamos a hacer en vez de un yoga nidra un ronca nidra. ¿Sí? Entonces ya la cosa cambia y ya las ondas delta ya les digo que es el sueño profundo. Entonces una instrucción, ojo a lo que les voy a decir aquí, una instrucción que se da en un estadio alfa es mucho más probable que desconecte el intelecto y se conecte con el mundo de las emociones. ¿Sí? Y el intelecto es el cerebro. El pensar, el estar a toda hora pensando. Y frecuentemente estamos rumiando además en los pensamientos. De 60 a 70 mil pensamientos que producimos en el día, el 90-95% de esos pensamientos son rumiación, es decir, son repetición de la repetición, cosas no productivas, basura, para decirlo de otra manera. Apenas el 5% son productivos. Bueno, ¿qué van deduciendo de esto? ¿Qué es lo que yo quiero que ustedes mismos den cuenta? Que si yo quiero cambiar mi biología, ¿y qué era lo que yo necesitaba para cambiar la biología? Cambiar Las Los pensamientos y sentimientos. Entonces, para yo poder hacerlo, necesito realmente desconectarme del intelecto y más bien conectarme con este estadio que son las ondas alfa, que son las que están en un momento consciente pero en un estado de relajación. ¿Cómo es más factible que yo convenza a alguien? Si está relajado o si está súper agitado. Claro. Ustedes no van a ir a confesarle su amor a alguien que está, no me molestes ahora porque es que qué barbaridad. No, pero yo te amo. Deja la pendejada, ¿cierto? Nunca les ha pasado. Por supuesto que no, ¿cierto? Nunca. Yo lo único que digo es que, con lo que usted está diciendo, veo a mi esposa abriéndome los ojos. Bueno, eso es para echarle gota, ¿cierto? Bueno, en fin. Entonces, ¿qué está ocurriendo con eso? Que lo que les estoy diciendo es, si van a fabricar un pensamiento positivo y afirmativo con el que pretendan cambiar la biología, entonces entren en este estado alfa. Porque si no, muy posiblemente el esfuerzo se va a quedar aquí en el intelecto y nos quedamos en el pensamiento solo y difícilmente podemos empezarle a meter el sentimiento. ¿Sí? Ya. En otras palabras, eso es lo del pensamiento semilla. Eso es el pensamiento semilla. Fíjense que no hacemos el pensamiento semilla inmediatamente empezamos la meditación, sino cuando ya hemos hecho el ejercicio de respirar, de fluir, de entrar en un estado. A algunos les va dando como un sueñito, pero otros se concentran y se meten y además fluyen de una manera muy interesante, donde cuando ya se deposita el pensamiento semilla, estamos aquí. Entonces, hay un campo ideal para el pensamiento. Entonces, esa emoción en este momento, ¿cómo está? Esta emoción, no entiendo tu pregunta. O sea que estabas diciendo que, a ver, no, es que no sé, de pronto aquí no lo entendí muy bien esta partita donde escribiste emoción e intelecto. Si tú pretendes cambiar la biología, lo que te está ocurriendo en el cuerpo, supongamos, yo tengo un cuadro de gastritis muy fuerte, muy intensa, y yo quiero que esta cosa se me quite y no quiero que sea a punto de omeprazoles y lanzoprazoles, porque sé que más adelante esos químicos van a pasar la factura también.
Y si yo entiendo que esta gastritis realmente surgió de esa discusión interna, porque yo no me trago lo que me está pasando con mi compañera o mi compañero o lo que sea, y entonces yo eso no me lo trago y no estoy dispuesto a pasar ese tipo de cosas, ¿sí? Entonces se genera una gastritis como respuesta a eso. Pero si yo utilizo las mismas herramientas que crearon un efecto, pues entonces no puedo tener otro efecto distinto. ¿Qué significa? Que primero me tengo que calmar, pasar de beta a alfa, para ahí sí depositar una emoción. Y entonces elaboro el perdón o elaboro lo que tenga que elaborar en ese caso, ¿ya? Entonces estamos cambiando por completo, insisto, la biología cuando yo estoy pasando de beta a alfa, que es, insisto, lo que hacemos en la meditación y que todos ustedes lo están haciendo muy juiciosamente todos los días cuando sacan el espacio para meditar. Pero como yo sé que aquí hay uno que otro medio indisciplinado, entonces hay un momento clave donde uno casi que hace una meditación, a lo mejor no proponiéndoselo. ¿Cuál será ese momento? Antes Cuando se va a dormir, claro. Porque cuando se va a dormir estamos pasando del sistema nervioso simpático al parasimpático, es decir, estamos pasando de un estado de alerta a un estado de relajación, ¿sí o no? Eso es una belleza, como inmediatamente la resonancia hace que todo el mundo empiece a bostezar. ¿Pero qué estamos haciendo? Eso, pasando de ese estado de alerta a un estado de relajación. Y en el momento previo al sueño, en esos minuticos antes del sueño profundo, si yo deposito un pensamiento semilla, ojo a eso, que debe ser positivo y afirmativo, es muy probable que yo ya genere una respuesta. Entonces, imagínense que ustedes tienen aquí, miren, esto es real. Esto es real porque es allá donde yo los quiero llevar para que se den cuenta de la importancia que esto tiene. Supongamos que este es un salón, ¿sí? Este, y este es otro salón. ¿Ya? En este salón meten, ustedes saben que un pollito cuando nace, cuando brota de su cascarón, identifica a su mamá con lo primero que vea, ¿sí? Entonces ve la mamá de los pollitos ahí, mi mamá, sí. Entonces la mamá le dice, sí. Y entonces él empieza a identificar, yo seré varón, entonces, y empieza el diálogo gallinesco que les conté la otra vez, porque no había vuelto, es cierto, más o menos es eso, pero si identifica en ese diálogo gallinesco que hay una mamá, entonces él sigue detrás de la mamá. ¿Han visto esas imágenes? Los pollitos todos detrás de la mamá de por allá y los pollitos todos, ¿cierto? ¿Lo han visto? Sí. Bueno, resulta que hicieron un experimento con un robot. Este es un robot que los pollitos identificaron como la primera cosa que vieron moverse. O sea, no vieron a la mamá gallina, sino que vieron a un robot, ¿sí? Y ese robot se movía aleatoriamente, ¿sí? En cualquier sentido por este salón, ¿correcto? Y los pollitos detrás y detrás y detrás y detrás y detrás. Pero después en el experimento ponen aquí, en una jaulita, los pollitos. Qué maravilla. Los pollitos, y resulta que meten aquí al robot, ese que se movía aleatoriamente. Pero estos pollitos, aquí hay varios pollitos, identificaron a ese robot como ¿quién? Como la mamá. Y resulta que este robot, que normalmente haría un movimiento completamente aleatorio, empieza a desplazarse cada vez más cerca de los pollitos, ¿sí? No se desplaza ya por aquí, sino por donde están los pollitos. Como si, miren que es que esto es muy lindo, no digan que esto no es muy lindo, como si ese animalito, el pollito, que no tiene ni siquiera la milésima, yo no sé, o sea, la millésima
parte de la capacidad cerebral que nosotros tenemos. Hay unos allí al lado que pueden utilizar la misma capacidad, pero bueno, eso no es otra cosa. Lo cierto es que aquí estos pollitos están induciendo al robotcito a que se vaya para donde ellos. Atraen. Es como si le estuvieran diciendo, venga para acá, mamá. Sí, Sí, venga para acá, un mamá. magnetismo, Sí. como que lo atraen. Y esto es una cosa mecánica, o sea, ¿cómo es factible que un pollito influya en este robot para que se empiece a desplazar es por aquí y no por allá? ¿Qué es eso sino una cosa que se llama el campo cuántico? Si eso puede hacer un pollito, ustedes se imaginan lo que puede hacer un ser humano, ¿sí? Este experimento fue diseñado por un tipo que tiene este apellido, yo no sé cómo se pronunciará, Pech, algo así. Lo cierto es que este señor diseñó esto y encontró esa cosa tan maravillosa. Si eso ocurre, insisto, con una cosa absolutamente mecánica, que no tiene sentimientos ni emociones ni nada de esas cosas, y que simplemente se está ligando con estos pollitos a través del campo cuántico, ustedes se imaginan, insisto, insisto, porque yo quiero que entiendan la dimensión de esto. Esto es un pollito, ¿sí? Al lado de este cerebro de 100.000 billones de neuronas, y está generando esto. Entonces, ¿qué ocurrirá? ¿Qué ocurrirá si en lugar de este pollito, aquí hay un ser humano pensante, dinámico, cambiante, etcétera, etcétera, que es capaz de empezar a producir esos pensamientos cargados de emociones en ondas alfa? ¿Qué ocurrirá para poderse comunicar con ese campo cuántico? Cualquier cosa. Eso significa que por eso el campo cuántico es el campo de todas las posibilidades. Todas las posibilidades. Pero ¿de qué depende que yo pueda contactar con el campo cuántico? Ya lo acaban de ver. ¿Cuál sería la conclusión? ¿De qué depende? Del magnetismo, Pues de la coherencia. O vas por ahí, Titis. Tú hablas de magnetismo. Esto no quiere escribir muy bien, pero bueno, espero La que lo esté bien. conexión con el corazón aquí. Después de la conferencia. Ese campo magnético lo da la conexión con el corazón. ¿Sí? Porque depende de una decisión. Ponerle corazón al De meterle corazón a esa decisión. Si no le metiste corazón, vuelvo, insisto, eso pasó por ahí y punto. Pero si lograste meterle corazón y fuera de eso resonar en este patrón de ondas alfa que te permiten estar en estado de relajación y generar ese pensamiento semilla para que dé una respuesta, por eso no te extrañe si muy pronto obtienes la respuesta a la pregunta que insinuaste antes de dormirte, porque sembraste en un territorio apto, en un territorio realmente fértil para que esa semillita, pensamiento semilla le hace así, germinara, diera sus frutos. Y entienden entonces la importancia de hacer una meditación y de que esa meditación se repite en el día a día. ¿Qué será más fácil? ¿Que la semilla germine cuando ustedes la echaron a la tierrita y le echaron una vez agüita? ¿O que todos los días le estén visitando, le echan agüita, está el calorcito y vuelven al otro día o a los 2 días y le vuelven a echar agüita? Pues claro, va a germinar con mucha más probabilidad esa. ¿Eso qué significa? Si yo medito todos los lunes aquí, válido, pero si lo hago todos los días, 7 veces más válido, ¿sí o no? Y además la repetición hace que uno se vuelva más fuerte. Sin duda. En esa repetición estamos haciendo esas conexiones neuronales de las que hablábamos aquí y arrastrando cada vez más una masa crítica. Esa masa crítica, grábense ese término, masa crítica, es la que un autor que se llama Ken Keyes en el 100º mono describía como el número determinado de una población que desarrolla una habilidad para que el resto de la población desarrolle la misma habilidad. ¿Sí? Y eso en cifras
matemáticas es la raíz cuadrada del 1% de la población. Datos ahí curiosos que les doy. Pero ¿eso qué significa? Que si estamos haciendo ese ejercicio, por eso yo recuerdo que un profe a mí me repetía mucho, en la repetición está la claridad, en la repetición está la claridad, en la repetición está la claridad, ¿cierto? Y sí, va uno a ver, y en la repetición sí está la claridad. Si uno se repite esto continuamente, entonces ya toca esta neurona y esta otra y formamos esa masa crítica, esa raíz cuadrada del 1% de la población, que va a hacer que se genere un comportamiento determinado. Terminas viviendo en ese cuento. Claro, pasar a claro. Y entonces hay una octava superior de conciencia que nos permite pasar de aquí a acá, que es el campo cuántico. Yo les dije ahorita una cosa, una frase en la que hice mucho énfasis. Asocien siempre frecuencia e información. ¿Sí o no? Frecuencia e información. Si asocian siempre frecuencia e información, van a entender que esa frecuencia de ese pensamiento, esa información, adquiere importancia cuando además la acoge un sentimiento. Un pensamiento acogido por un sentimiento va a generar una conexión mucho más profunda con el cerebro. Lo he repetido de todas las maneras posibles, ¿sí? Y cuando eso pasa, imagínense entonces qué puede ocurrir si, por ejemplo, esta mujer que creció en un ambiente un poquito tóxico también, es el caso más o menos inverso al otro paciente, es una mujer que crece con la poca presencia amorosa de la mamá. Por alguna circunstancia ella fue la ñaña del papá y extrañamente la mamá genera una sensación de celos frente a la hija y siempre la está tratando de por debajear frente a sus hermanos, y es que usted es la bruta, usted es la que tal cosa, pero sin embargo esta mujercita resiliente y con el apoyo del papá alcanza a surgir, empieza a estudiar, brilla en sus estudios perfectamente, maravilloso, pero la mamá no puede tolerar eso y siempre que la ve trata de obstaculizarla y de frenarla, y hay como una cierta envidia de cómo es posible que ella logre todo eso y en lugar de ser un apoyo para su hija, esta mujer es todo lo contrario, un obstáculo total, pero ella sigue teniendo como su bastión de apoyo a su papá. Pero resulta que 6 años atrás, bueno, vamos con la historia un poquito más atrás, digamos que unos 10 años atrás, cuando ella no era una mujer muy madura, sino una adolescente apenas surgiendo de toda esa marea hormonal, tiene o queda en embarazo, ¿sí? Y obviamente el producto de ese embarazo es otra niñita, pero es una niña que digamos que encuentra un ambiente también difícil para crecer, porque pues esta mamá no está preparada simplemente todavía, estaba muy joven, estaba muy sardina todavía cuando eso, sin embargo ella afronta las cosas otra vez, de alguna manera, con el bastión de su papá. Pero 6 años atrás, bueno, al papá de la niña después en alguna circunstancia lo asesinan, y esta mujer además queda completamente sola con su hija, luchando además contra su mamá, y toda esa fuerza de lo femenino ahí como medio, ¿sí? Y ese papá, que era su bastión de apoyo 6 años atrás, hace un accidente cerebrovascular y queda prácticamente reducido a la cama, y obviamente se pierde cualquier posibilidad de contacto con el ser que la apoyaba y que la estaba siempre entusiasmando, ¿sí? Pero queda con una mamá que en cambio por teléfono incluso le dice que odio por cualquier circunstancia y la mete en ese cuento. Ella está viviendo en ese momento en esa casa, imagínense el ambiente tóxico, hasta que ella enciende por allá su farito, y ese faro que le empieza a dar claridad le dice: yo me tengo que ir de aquí, ¿sí? Y logra con sus estudios y el esfuerzo que ha hecho salir adelante e irse con su bebé. Hoy en día tiene una pareja con la que digamos que convive medianamente, pero digamos que se empieza a aclarar un panorama
Y sin embargo, a mí me llama mucho, poderosamente la atención que es una mujer muy bella, pero no le brillan los ojos. Es una mujer triste. En lugar de aquella cosa que hicimos ahora, es una mujer sí. Y yo les digo, esto realmente a mí me conmovió. Yo decía, estos ojos tienen que volver a brillar. Y es el reto que tenemos en este momento con ella. Pero es empezar a abrir el abanico de posibilidades que puede tener, y que no porque tenga una hija con algunas dificultades o lo que sea, significa se me acabó la vida como mujer, o como pareja, o como ese ser humano que es ella antes de ser mamá, sino que ahora tiene, al contrario, un motorcito que la puede empujar, y una profesión que sacó adelante, y una cantidad de posibilidades que me tienen que llevar a hacer que ella rescate todo lo bueno que también le ha ocurrido, y que por supuesto retire una emoción de donde no es esencial. Entonces ya no es solamente retirarse físicamente de ese hogar, sino también retirar las emociones, y a veces toca, ¿quién creyera? Pero a veces toca inclusive separarse de una mamá que es tóxica en ese sentido, por lo menos, hasta que por alguna circunstancia la mamá reaccione, o a lo mejor se generen formas de relacionarse completamente distintas, pero no de esa grado de toxicidad. La manifestación más importante en ella cuando asiste a la consulta tiene una cosa que se llama una hiperhidrosis, o sea, una hiperhidrosis, una sudoración excesiva, pues de no poder controlar esa sudoración. Esa hiperhidrosis normalmente se da por una cosa que se llama el sistema nervioso autónomo. Y el sistema nervioso autónomo está regido, vamos a ver si ustedes deducen esto, porque ahí sí los gradúo. Ahí sí ya no tenemos que hacer más charlas generales. Ese sistema nervioso autónomo está modulado básicamente por una glandulita que se llama el hipotálamo. Hipotálamo, casi que el nombre lo dice, está abajito del tálamo. Y ese hipotálamo, digamos, metan por aquí un taladrito en esta zona y métanlo hasta encontrarse por allá con el centro casi, ¿sí? Ahí está cerquitica la amígdala y el hipocampo, dos estructuras del cerebro que regulan la memoria y gran parte de las emociones. Vamos cogiéndola. Ay, me encanta porque se ven esas neuronas. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Todo el tiempo esta mujer ha estado alimentando unas emociones tóxicas frente a su mamá por esas circunstancias, al punto de que llegó en alguna circunstancia a pensar que sería mejor que desapareciera por alguna circunstancia, pues también ella. Pero todo esto se está fijando allá en el hipocampo y la amígdala, que están, insisto, al ladito del sistema nervioso autónomo, controlado básicamente por esa glandulita, el hipotálamo. Y acuérdense que decía que el sistema nervioso autónomo, como el nombre lo dice, es el que se encarga de las funciones autónomas del cuerpo, es decir, aquellas en las que no nos tenemos que concentrar para que ocurran. Por ejemplo, el latido del corazón, la respiración, el filtrar de los riñones, ¿sí? Lata, respira, filtre, lata, respira, filtre. Ustedes se imaginen cómo venía eso. Eso sería bárbaro. Entonces, ¿qué pasa? Que en ese momento Tola dice, no, esto me parece muy difícil, Ave María, el Ananías que se encarga de eso. Resulta que el Ananías es el sistema nervioso autónomo. Y el sistema nervioso autónomo tiene una rama simpática, que es la que te excita y te acelera y todo eso, y te pone a sudar, y otra parasimpática, que es la que te relaja, ese costeño que todos llevamos dentro, ¿sí? Si está primando el sistema nervioso simpático, que es irritabilidad, es acelere, son todas esas emociones tóxicas que estábamos viendo ahorita. ¿Qué pasa? Que una de las funciones del sistema nervioso autónomo en su rama simpática es producir sudoración. ¿Sí? Entonces, ¿qué necesitamos activar? El parasimpático para que frene esa reacción. En otras palabras, ya no es reacción de ataque, sino de serenidad y de calma. ¿Sí? Pero ¿cómo lo puedo lograr? A veces es tan extremo eso
que los cirujanos hacen una intervención que se llama una simpaticectomía, es decir, que cortan el nervio simpático para que no siga sudando más, pero eso es una cosa súper radical. Pero hay otras formas de hacer simpaticectomías no quirúrgicas, como por ejemplo, acuérdense, esas dos estructuras que están ahí cerquitica del hipotálamo, que se llaman amígdala y el amígdala y hipocampo. el hipocampo. Eso significa yo tengo que cambiar mis recuerdos y tengo que cambiar mis emociones y pensamientos. Si yo no cambio ese pensamiento y esas emociones, es muy factible que yo siga sudando. Me puedo tomar todos los antihistamínicos del mundo para tratar de no sudar mucho, puedo tomarme relajantes, puedo tomar lo que ustedes quieran, pero voy a seguir alimentando eso. Entonces no tiene ningún sentido. Yo tengo que romper esta cadena de pensamientos que estoy rumiando todos los días. Es que yo odio a mi mamá, es que mi mamá me odia, es que amo a mi... Ya no, cambiémosla más bien por esa: amo a mi mamá y mi mamá me ama, y mi mamá es mi mamá, algo así. Entonces, ¿qué pasa? Que cambia por completo, pero tenemos otra vez que partir de aquello que estamos diciendo, ¿sí? Pensamientos y emociones alimentados por una frecuencia alfa que me permitan a mí empezar a depositar un pensamiento semilla y generar una respuesta completamente distinta, ¿sí? Y ahí no puede entrar a jugar la compasión que decías tú, que él miraba también al papá, tratar de entender o buscar la causa por la que la mamá se comporta. Pues, normalmente una emoción derivada del amor ordena aquello que está en el caos, pero si ella me dice yo te odio y yo respondo yo más, es muy posible que eso funcione un poquito menos a que ella me dice yo te odio y yo le respondo y yo te amo. La desarma. Claro, claro, claro. Entonces ahí empieza la programación. Eso es difícil, porque yo puedo decir yo te amo desde el verbo, pero otra cosa es que yo lo sienta, y ese es el reto que tenemos. Entonces por eso hay que hacer la alquimia. ¿Y la alquimia dónde se hace? El fuego, que es el corazón. Por eso hay que volver al corazón, por eso volver al centro es volver a ese camino de regreso que me permite a mí ubicarme en el centro, estar centrado. Si yo estoy centrado, es muy probable que desde aquí las emociones sean distintas, porque el corazón se diseñó para producir amor, alegría, no para otra cosa. No se diseñó para hacer resentimiento. De hecho, si hay mucho resentimiento, vuelve y toca el hígado y vuelve y empieza el mismo problema. Entonces ya sabemos exactamente hacia dónde vamos. Este tercer caso es el de una chica que por circunstancias de la vida se ve abocada a tener que salir de su territorio, de su confort, porque en su país empiezan a ocurrir cosas complejas que no le permiten quedarse allí. Pero es una chica que esto solo ya implica, ese desplazamiento significa yo perdí ¿qué? El territorio. El territorio, el polvo a tierra, el anclaje, la estabilidad, la seguridad, la identidad, el riñón, llámese así. Si pierdo eso, otra vez la manifestación, ¿cuál va a ser? Miedo. Marta, ¿tú qué dices? Miedos. Perfecto, miedos, eso lo digo Marta. Entonces, ¿qué pasa? Que en medio de esos miedos, cuando uno tiene un miedo muy profundo a algo, por alguna circunstancia determinada, real además, hay un mecanismo de defensa que el subconsciente utiliza y él trata de bloquear eso, de generar allí como una barrera que no, yo de eso no me quiero acordar, de verdad que no, es que yo me acuerdo de eso y eso me hace mucho daño, ¿sí? Entonces empiezo a esconderme en un cascaroncito, pero eso no significa ni mucho menos que yo haya resuelto el conflicto origen, el conflicto raíz. Entonces, digamos que ella obviamente trata de recomponer su ámbito, su entorno, conoce a alguien, se casa probablemente, pero es muy factible que en esa relación
las cosas no funcionen bien mientras ella no sane aquello de atrás que tiene que sanar. Entonces yo no puedo encontrarme con el ser esencial que soy yo si yo no he hecho una limpieza de lo que tengo que limpiar. Y a veces habrá cosas que yo no pueda modificar. A lo mejor en esa historia surge algo que tenga que ver con una agresión de cualquier tipo, que pueda haber sido física, o un maltrato psicológico, o un abuso sexual, o cualquiera de esas cosas, pero que yo deje allá quietecitas, porque no, que tal donde yo me mueva aquí. Miren, es como cuando uno sale de paseo, ¿sí? Y hay gente, ¿se acuerdan? La vez pasada ponía un ejemplo de la que se llevaba todo el botiquín, ¿sí? Y hay gente que se va a pasear y dice, no, por Dios, que no me vaya a enfermar, eso es lo único que yo pido, que no vaya, porque si yo me enfermo allá, yo no sé qué hacer, si me enfermo aquí, por lo menos sé dónde voy, ¿sí? Es más o menos eso. Pero si yo me desplacé de un territorio a otro y este ya va a ser mi lugar de vivienda, pero aún así sigo siendo un medio extraño en un territorio que aún no reconozco completamente, es muy probable que mi elección sea la de tratar de esconder eso para allá en el baúl de los recuerdos, y yo de eso no me quiero acordar por ahora, mejor no lo toco, y súbitamente cualquier circunstancia que evoque algo que tocó en aquella ocasión dispara mis miedos, pero sin que yo esté consciente. Entonces tengo una reacción de miedo, de susto, a lo mejor de agresividad, de barrera, no se me acerque, ojo, ese no se me acerque es porque alguien me hizo daño en alguna ocasión y yo simplemente por mecanismo de defensa no quiero que alguien se me acerque, y frecuentemente pongo una barrera, y supongamos que se acercó el que va a ser su novio, su esposo, lo que sea, y al principio quieto, ¿sí? Y a lo mejor incluso después de haberse casado siga teniendo una barrera, o con alguien que está allá y con quien tiene que actuar todos los días, interactuar todos los días, porque hace un oficio que implica estar en contacto con otras personas. Esas otras personas sienten que ella pone una barrera. Qué extraño, es que es muy difícil llegarle, porque es que esta mujer como que no sé, no me permite entrar en confianza, y uno está como tratando de acercar, y ella, eso es como la que baila con el parejo, ese aburridor que quiere brillar de Villa. Tan querido Osno, como vamos pasando, no vaya a... Claro. A nadie le ha pasado. Entonces es más o menos eso. Yo quiero que entendamos por fin que detrás de todo esto, lo que yo estoy tratando de generar aquí es una cosa absolutamente concreta. Si no cambiamos la manera de pensar y de sentir, no vamos a cambiar nuestra realidad física, emocional y mental, ¿sí? Y ya sabremos hasta dónde nos dejaremos afectar, lo físico, o lo emocional, o lo mental, o las tres. Entonces ya poseemos más problemas todavía, porque ya sí, lo que sigue aquí es una intervención con el alma, y no siempre es fácil, no siempre es fácil. Si en cambio, todos los días, eso lo vamos a ver en este seminario de sanación que hacemos este fin de semana, al que todos ustedes están cordialmente invitados. Si en cambio de eso yo repito un ejercicio como el de la meditación todos los días, estoy creando una puente de comunicación entre esa triple personalidad inferior, le hace cuerpo, mental, emocional y físico, emocional y mental, con ese puente de comunicación que hemos dicho que es el Karara Sarija o el Antakarana, que nos está permitiendo conectarnos con el alma. Entonces, de ahí la importancia de hacer la meditación de manera disciplinada y continua. Si lo estamos haciendo, estamos creando ese puente de comunicación donde va a haber algo mucho más fuerte que nos proteja, que es esto que se llama alma, ¿sí? Y el alma es demasiado poderoso, porque desde el alma nadie hace daño ni nadie me puede hacer daño. Eso es una afirmación muy contundente. No sé si se la pillaron, pero desde el alma yo no puedo hacer daño ni nadie me puede hacer daño. Así de sencillo. Bien. El espíritu está más allá. Todavía, más arriba todavía. Menos daño. La tríada espiritual está por allá más arriba todavía.
y la chispa divina o la mona todavía más arriba. Nos falta un caminito ahí por recorrer. Estamos que llegamos. Pero bueno, fíjate que poco a poco lo vamos a recorrer, ¿no? No es eso. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Inquietudes? Yo lo que sugiero es, de verdad, a casi todos creo, les está llegando este video, ¿cierto? Sí, sí. No. Sí. Bueno, me recuerdas y miramos a ver por qué no te llegó. Pero al que no le esté llegando, regálenme su contacto en WhatsApp, yo le mando los links para que le sigan llegando, pero además con un propósito. ¿Se acuerdan de esto? Masa crítica. Eso significa compartan esos videos. Pero no solo compártanlo. Yo sé que aquí pusieron mucha atención y están muy pendientes, pero estoy seguro que cuando lo escuchan de nuevo van a decir, ¿cuándo dijo esto que yo no estaba? Porque uno a veces se ausenta, y uno hace pausas, el cerebro hace pausas de manera normal y natural. Si ustedes lo repiten varias veces, en la repetición está la claridad. Es que Alejo pasa, yo las he visto y cuando la vuelvo a ver veo cosas o entiendo cosas que veo cosas que aquí mismo no vi. Bueno, vamos a terminar así.